Ya hace mucho tiempo que había gente que pensaba que transfundir no era tan de poco riesgo. Pero bueno, cuando finalmente surge el tema del Patient Blood Management organizado en forma multidisciplinaria, se establece que tiene 3 pilares. Y estos 3 pilares a su vez están todos divididos en otros 3 pilares, que son las mismas cosas: el manejo de la anemia, la minimización de las pérdidas y el cuidado de la hemostasia, y evitar las transfusiones innecesarias en los 3 periodos en que uno está en contacto con el paciente, que son el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Entonces, cada uno de estos elementos después se abren en un abanico: manejo de la anemia pre, intra, posoperatoria. Lo mismo con las pérdidas. Hoy inclusive tenemos sistemas de extracción de sangre que tratan de cada vez sacar menos volúmenes, y algunos hasta de devolver la parte de cuando se limpia la guía, sacar después la muestra que sirve y devolver la sangre esa y no tirarla, porque se sabe que el paciente que está mucho tiempo internado somos nosotros mismos los que producimos anemia. Y otra cosa que los médicos tenemos que tener en cuenta es que los pacientes muchas veces, sobre todo el paciente añoso, además de que por ahí en un año tuvo varias internaciones y nadie se preocupó después de devolverle el hierro, y en esas internaciones por ahí tuvo 2 hemodinamias y nadie se preocupó tampoco de qué pasó con todos esos glóbulos que quedaron en la sala de hemodinamia, somos nosotros los mismos médicos los que estamos dejando a la población añosa ferropénica, y después queremos decir que es porque el viejito no come o qué sé yo. Entre las cosas que hay que interrogar ahora en la población grande es el número de procedimientos que ha tenido en los últimos años, porque eso es causa de anemia ferropénica también. Entonces, hoy nos vamos a ocupar de este primer pilar del Patient Blood Management, que es la anemia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de anemia? Yo siempre digo que para ustedes hemoterapeutas la anemia por ahí es más importante porque les implica un uso del banco de sangre y los molesta bastante. Pero para el médico general, la anemia casi no es patológica. Tener un poquito de anemia no es muy importante. Realmente es una enfermedad que se la jerarquiza muy poco. Yo jorobo y digo que para la hematología no es glamorosa, ¿no? Vos no sos wow, He-Man, porque un paciente le corregiste la anemia. Sí, hizo una remisión completa de una leucemia aguda. Entonces, en esa distorsión, el paciente anémico es un paciente subjerarquizado. ¿Cuáles serían hoy las definiciones aceptadas de anemia? Para el hombre, 13 gramos por decilitro. Para la mujer, 12 gramos por decilitro. La mujer embarazada, 11 gramos. Y el niño. Pero ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo, me viene en el prequirúrgico un fumador? Hombre y fumador, o mujer grande y fumadora. EPOC. Y tiene 12 gramos de hemoglobina. O 13 gramos. Y es sospechoso, porque ya ese paciente, solo por la condición de fumador, debería tener su hematocrito y su hemoglobina más elevados. Piensen que con 10 cigarrillos al día, todos los días, podés tener un aumento casi de 1 gramo, 0,7 gramos de tu hemoglobina. Y lo mismo estaríamos si es un paciente que viene de estar viviendo en la altura y viene a operarse en Buenos Aires, no puede tener la misma hemoglobina y el mismo hematocrito que un paciente que vive al nivel del mar. Entonces esas son pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, nosotros decimos 12 gramos para la mujer, 13 gramos para el hombre. En la cirugía pierden lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos ser igual a los hombres, pero la naturaleza hace que no seamos exactamente iguales y nuestra masa corporal en general es menor. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a cirugía nada más que con 12 gramos las mujeres? Resulta que el hombre va con el vaso medio lleno, prácticamente lleno, digamos, con los 13 gramos, pierde lo que está estimado para esa cirugía y se queda con medio vaso. Pero la mujer ya empieza con menos, entonces pierde lo mismo y se queda con el vaso más vacío. Entonces, para ir a cirugía,
debemos tratar de que la mujer optimice su hemoglobina a 13 gramos. Hoy se está discutiendo en los grupos de Patient Blood Management que para cirugía los dos deberían manejar ese mismo valor de hemoglobina en la medida de lo posible. Y muy estricto el requerimiento de ferritina, como vamos a ver ahora. Desde el punto de vista de los efectos adversos de la anemia, hay trabajos que han dividido a los pacientes en normales, con anemia moderada y con anemia severa, y han estudiado la diferencia en tasa de mortalidad quirúrgica. Y fíjense que el paciente sin anemia tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 0,78% contra el 13% en un paciente que va con una hemoglobina de menos de 7 gramos o un hematocrito de menos de 21. Pero esto no quiere decir que yo le tengo que subir el hematocrito a fuerza de transfusiones cuando entra a la cirugía. Lo que quiere decir es que no tiene que llegar a la cirugía con ese nivel de hemoglobina y hematocrito para que yo no tenga que exponerlo a la transfusión. Porque ¿cuál es lo que ha mostrado la literatura en relación a costo-eficacia de tratar las anemias con transfusiones? En realidad lo que se sabe hoy es que la transfusión es un procedimiento con mucho más riesgo de lo que la población médica y general estiman, y que es un procedimiento además de alto costo, no es un procedimiento barato para el sistema. Y que en materia de riesgos, cuando hablamos del paciente transfundido versus el no transfundido, el paciente transfundido aumenta los días de internación, aumenta la posibilidad de complicaciones o efectos adversos. Está estudiado el aumento que se produce en infecciones, en injuria pulmonar, la insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen en el paciente añoso, que está muy subvalorada y es causa común de que ese paciente que estaba por ir de alta, simplemente porque decidieron que con ese hematocrito de 28 no podía, le damos 1 o 2 unidades al viejito y termina en terapia intensiva por una insuficiencia cardíaca. Aumenta el riesgo de muerte, con lo cual, para hacerlo un poco más corto, desde el punto de vista costo-eficacia, no termina siendo un procedimiento costo-eficaz para la resolución de la anemia. Los españoles publicaron este estudio a partir de que empiezan a hacer el reporte de efectos adversos y tienen también notificado lo que les ha implicado en costo social y en costo en el servicio de salud el tema de los efectos adversos de transfusiones. Pero tal vez el trabajo más impactante que hay al respecto es el trabajo de los australianos, después de 5 años de implementar un programa de Patient Blood Management, cómo consiguieron la reducción de las transfusiones en un 41% en forma global, de rojos en 41%, de plasma 47% y plaquetas 27%. Pero ¿qué les implicó esto, además del ahorro de muchísimos millones de dólares? Esto les implicó además una disminución en la mortalidad, en los días de internación, en las infecciones y en las complicaciones tromboembólicas, tanto arteriales como venosas. Entonces, está claro que desde el punto de vista costo-eficaz, tratar la anemia perioperatoria con transfusiones no es tal vez el mejor método. Y realmente estamos hablando de una patología de la que nos tengamos que preocupar al momento de que el paciente va al preoperatorio. ¿Tenemos realmente un factor de riesgo prevalente? Miren qué novedosa la noticia. Ya en 1970 aparecen publicaciones que asocian la anemia con aumento de la estadía hospitalaria y la mortalidad. Sin embargo, han tenido que pasar todos estos años para que empecemos a hacer algo. En el 2009 aparece ya publicado en Anesthesiology un trabajo que relaciona anemia entre hombres y mujeres, transfusiones y mortalidad posoperatoria. Y está claro que los pacientes anémicos se morían mucho más. Con lo cual, cada vez va quedando más claro que la anemia es un factor de riesgo de efectos adversos en el posoperatorio.
aumenta la mortalidad cardíaca y no cardíaca. La anemia, el preoperatorio con un 35% de riesgo mayor y 42% de riesgo de mortalidad en los pacientes que expuestos a colectomía laparoscópica por cirugía de cáncer de colon. También tienen un aumento de infarto agudo de miocardio, ACV e insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la prevalencia de esto entonces? 1 de cada 4 personas, si pensemos los que estamos acá, 1 de cada 4 de nosotros va a tener algún grado de anemia, y después vamos a ver qué pasa especialmente en la zona de Cuyo. Para la OMS, más o menos en la población global la prevalencia es del 30%, que no es un número pequeño. Pero en la población hospitalaria o perioperatoria la variabilidad es muy grande, puede ir del 5 al 78%. El promedio publicado en la literatura que se espera es que el 35% de los pacientes que vienen a someterse a algún tipo de procedimiento invasivo va a tener algún grado de anemia o déficit de hierro. ¿Qué pasa en la Argentina? El color amarillo, como ven, es el que le toca a Mendoza y está dentro de una prevalencia de anemia que podríamos considerar no demasiado baja, entre un 10 y un 30%. Contra provincias del noroeste argentino que pueden llegar a tener prevalencias de más del 30%. La realidad es que de esas anemias, de esa población anémica, el 70% son por déficits nutricionales. Atención, porque también acá a nosotros nos queda grabado como profesionales de la salud que tenemos mecanismos cognitivos de desarrollo bastante raros a veces. Entonces nosotros nos dicen déficit nutricional y pensamos en extrema pobreza, los indios del NOA, pero cuando hablamos de déficit nutricional hablo de cosas como malas absorciones por motivos diversos, como algo tan común como la ingesta de bloqueantes de la bomba de protones. Y la población que está hoy medicada con bloqueantes de la bomba es sumamente importante y tiene una mala ingesta de hierro, por ejemplo, porque al no haber ácido clorhídrico el hierro se absorbe mucho menos. Entonces ahí tenemos un déficit nutricional que quiere decir que lo que te falta es el déficit de un alimento que normalmente está en la dieta, pero no porque por ahí vos no lo comas, sino porque no lo puedas aprovechar de la dieta. Lo digo esto porque si no nos queda como que nos tenemos que preocupar de los anoréxicos y de los pobres, y no nos tenemos que ocupar de todos los demás que pueden no estar absorbiendo por otros motivos los nutrientes. Dentro de estos entran los pacientes con cirugías de bypass, que pueden ser de bypass gástrico por un tema de obesidad, o puede ser cirugías de bypass gástrico o de IDRUS por otros motivos, donde también hay que tener en cuenta los déficits de B12, ácido fólico, hierro. Después hay otros infinidad de motivos de la vida cotidiana, pero quería aprovechar a señalar esto porque en general no los tenemos en cuenta. De esa población de pacientes anémicos, claramente la anemia ferropénica es la más frecuente y la más fácil de modificar, porque dentro de esta población que yo estoy mencionando, que ya van sumando mucho, tenemos toda la gente que consume inhibidores de la bomba de protones y tenemos toda la población de mujeres en edad fértil, donde entre la menarca y que la menstruación se estabiliza, tenemos la primera población con muchísimo riesgo de ferropenia, que encima está en la etapa de crecimiento que más hierro necesita. Y después tenemos la población de mujeres después de los 40 años que suelen tener hipermenorreas disfuncionales, y estas son dos grupos poblacionales con altísima frecuencia de deficiencia de hierro por pérdida y no de tipo nutricional. Dentro de ese grupo de los pacientes tenemos a su vez una población de pacientes que va a venir con una hemoglobina y un hematocrito normales y sin embargo van a estar ferropénicos, porque hoy se considera para ir a cirugía
que ferropenia es ferritina de menos de 100 nanogramos por decilitro. Si alguno recuerda los valores que se informan normales de ferritina, que son los depósitos de hierro, normalmente están diciendo todavía, algunos ya modificaron los protocolos, entre 10 y 400 o entre 30 y 400. Pero la realidad es que ferritinas de menos de 30 son claramente ferritinas, aunque estén alrededor entre 10 y 30, es claramente ferropenia. Ferritinas de menos de 100 para ir a cirugía, sea hombre o mujer, es ferropenia. Y entre 30 y 100 hay que ver las circunstancias que está manejando el paciente. Esto igual lo voy a repasar más adelante. ¿Cuál es la gran noticia en relación a la anemia en el 2019 entonces? Que la anemia es un factor de riesgo prevalente, pero que la anemia es un factor de riesgo modificable. Y modificable en forma sencilla y barata, que no es la transfusión. ¿Y cuál es la estrategia que propone el MTP o el PBM? La estrategia es concientizar a la población médica y a la población general. De hecho, en Australia lo que se hizo en el programa de PBM fue hacer cartillas de información que se repartían a la población general cuando concurría al hospital. Se hizo difusión por los medios, televisión, los medios audiovisuales, para que el paciente, cuando fuera a operarse, le planteara a su médico: doctor, ¿cómo está mi hierro? Yo no quiero recibir transfusiones en mi cirugía. Entonces, requerimos concientizar a todo el mundo. Los que estén por hacer en sus instituciones algún intento de modificar, algún intento de patient blood management, entre las herramientas con las que se puede trabajar es información a la comunidad médica, pero información a la población general para conseguir el apoyo de la población que a su vez genere presión sobre la población médica. Educar, hoy en algunas escuelas se está haciendo todo el tema de educación nutricional para los chicos donde esto puede entrar. Prevención, detección, que ahora vamos a ver cuáles son los pacientes donde nos tenemos que esmerar en detectarla, y lo que es corrección a través del tratamiento. En el 2017 se estableció un consenso europeo internacional para el manejo de la anemia perioperatoria y la deficiencia de hierro. ¿Qué dice este consenso? Que la población quirúrgica es la que se encuentra ante un mayor riesgo de anemia y deficiencia de hierros, y que esto les va a traer consecuencias, y que por ende es importante que la población médica tome conciencia y establece como recomendación de alta evidencia científica, esto es una recomendación grado 1A, no llevar a cirugías programadas o electivas a pacientes con anemias que pueden ser corregidas. Entonces, ¿a quiénes tenemos que estudiar en el perioperatorio? Todo paciente que va a una cirugía, que yo voy a pedir reserva de sangre porque tengo estimado una pérdida que me da una probabilidad de más del 10% de que va a requerir transfusiones, o aquellas que las catalogo como cirugías que van a perder más de medio litro de sangre, o aquellos pacientes que ya tienen una evidencia de anemia cuando son evaluados por su médico, o hay una sospecha clínica de anemia, que es el paciente que el análisis parece que está todo bien, el hemograma, pero el paciente refiere astenia, cabello quebradizo, caída de pelo, rotura de uñas. Estos son factores a tener en cuenta. A veces ardor en la lengua, donde el paciente puede tener su hemograma normal, pero puede tener un déficit latente de hierro porque tenga disminuidos sus depósitos. ¿Y cómo estudiaríamos a estos pacientes? Por supuesto que necesitamos tener el hemograma y necesitamos sí o sí, y esto es costo efectivo, dosar la ferritina, que es una expresión de los depósitos de hierro. No es absolutamente el 100% el reflejo de los depósitos de hierro, y ahora más adelante vamos a ver qué quiero decir con esto. Pero la ferritina es un reflejo importante de los depósitos de hierro.
La transferrina y su saturación, que es como yo le explico a los pacientes, la ferritina sería la caja de ahorro. La transferrina sería el camioncito de Juncadela que lleva de un lado al otro el dinero que saca de la caja de ahorro y lo distribuye. Y después tienen el hierro circulante, que sería el dinero cash, que es la ferremia. Y como expresión indirecta tenemos la calidad que tienen esos glóbulos rojos, que sería el volumen corpuscular medio. Eso es baratísimo. En cualquier institución que tenga un contador hematológico automatizado, ustedes van a tener el informe de hemoglobina, hematocrito, rojos y volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio menor de 80, claramente tenés que pensar en que hay un déficit de hierro latente o una talasemia. Si no tiene probabilidad de tener talasemia por sus orígenes genéticos, tengo que pensar en déficit de hierro. El volumen corpuscular medio entre 80 y 82, si bien es normal, está en la puntita de la curva de Gauss. Entonces son los pacientes que tengo que olfatear que puede haber un déficit de hierro, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media, que va a ser la concentración media que tienen esos glóbulos rojos, descendida también. ¿Y por qué la proteína C reactiva? ¿Qué tiene que ver con el metabolismo del hierro? La proteína C reactiva, o en su defecto, si no contaran, porque no es un poquito más caro, necesitan algún parámetro para saber si el paciente está inflamado. La proteína C reactiva es mucho más sensible que la eritro. Si no cuentan con ella, pueden usar la eritro. Y ahora vamos a ver por qué. El hierro, como todos saben, se absorbe a nivel del tubo digestivo, requiere la presencia de ácido clorhídrico para que lo transforme en hierro férrico. Ese hierro, a través de un transportador, un carrier, por la mucosa digestiva, pasa al otro lado de la célula y de ahí pasa a la sangre, se redistribuye, lo transporta la transferrina, y el hierro que no se usa para producción de glóbulos rojos, para producción de miosina, por eso es que el déficit de hierro puede dar cansancio, y el déficit de hierro en el paciente añoso que va a cirugía le da una mala performance cardíaca e implica mayor mortalidad también de origen cardíaco, porque la miosina del músculo cardíaco también necesita hierro. Se están haciendo hoy correcciones de las ferropeñas leves y llevando a los ancianos o a los pacientes cardiópatas a que corrijan esa ferritina y tengan más de 100, entre 100 y 300, porque se ha visto que esto reduce las internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, el hierro que entró se va a usar en estas proteínas, que forma parte de ellas, y como cofactor de algunos procesos inmunológicos. Lo que no se usó va a guardarse a la caja de ahorro, que son en la ferritina, puede estar como suelto y puede estar dentro de los macrófagos en la médula, en el hígado si hubiera demasiado, y de ahí, de acuerdo a las necesidades del cuerpo, se va sacando o poniendo. Pero tenemos un vigilante que es el que nos dice si podemos usar o no ese hierro, que es la hepcidina, que es la molécula que hoy sería el ideal porque es mucho más representativa que la ferritina de lo que realmente está pasando en el cuerpo del paciente, porque en ciertas circunstancias que llamamos genéricamente en medicina inflamación, la hepcidina sube y entonces la utilización del hierro y el ingreso del hierro al cuerpo se bloquean. En teoría, para protegernos. Había toda una explicación que tenía que ver con los procesos infecciosos, porque el hierro también es un cofactor para el crecimiento y el desarrollo de algunas bacterias. Entonces se supone que en ciertos procesos el cuerpo bloquea la disponibilidad de hierro circulante para inhibir el crecimiento bacteriano. Pero hay otros procesos inflamatorios como el cáncer donde que esté bloqueado la disponibilidad de hierro biodisponible no nos es bueno, porque en ese caso no estamos delante de una infección.
La realidad es que para que nosotros veamos reflejado en el hemograma el déficit de hierro, tiene que haber un déficit de hierro muy importante. El paciente va a ir bajando la ferritina y en realidad va a seguir teniendo durante un buen tiempo el hemograma normal. Recién cuando empiece a impactar en la calidad de los glóbulos rojos y empiece a tener un BCM bajo, realmente es visible solo con el hemograma el déficit de los depósitos. Antes de eso hay que ir a buscar los depósitos de hierro. Ahora, la ferritina la tenemos que buscar cuando tenemos una sospecha. Entonces, para enfrentar a estos pacientes en el prequirúrgico, hay diferentes algoritmos diagnósticos. La realidad es que los pacientes deberían ser evaluados para las cirugías selectivas 4 a 8 semanas previas, porque es el tiempo que requerís para poder poner al paciente 0 kilómetro si realmente tiene un déficit de hierro muy importante. Cuando detectás a tu paciente con alta sospecha de anemia, tenés que pedirle el perfil de hierro y de acuerdo a la combinación de la ferritina, la ferremia y la saturación de la transferrina, vas a ir estableciendo el diagnóstico de anemia ferropénica, anemia del trastorno crónico o anemias de otras causas, como pueden ser déficit de ácido fólico o B12. Hay algoritmos más simples o más sencillos. Este es, para el que no es hematólogo, tal vez el más sencillo, que directamente lo que hace es, en la mujer con menos de 12 gramos de hemoglobina y menos de 30 de ferritina, la considera ferropénica y tiene que llevar esa ferritina a más de 100. En el hombre con 13 gramos o menos hace la ferritina y pretende, si tiene entre 30 y 100, está correcto, menos de 30 también pretendemos llevarlo a 100. Y el mismo score hace para el déficit de B12 y folatos. ¿Por qué les decía yo que la ferritina es un marcador bueno, es un marcador costo efectivo, pero que no es el 100% reflejo de lo que pasa en el cuerpo? Porque si bien nosotros cuando tenemos una ferritina menor de 30 estamos seguros que hay ferropenia, entre 30 y 100 podemos decir que hay una ferropenia latente, más de 100, entre 100 y 400 estamos en valores normales, pero ¿qué pasa cuando tenemos ferritinas de más de 500? No siempre son sobrecarga. ¿Y por qué? Tenemos que mirar cómo está saturando la proteína transportadora, la transferrina. Si tenemos transferrinas poco saturadas, sabemos que desde el punto de vista funcional el paciente no tiene hierro biodisponible. Pero hay escenarios donde estos valores no me son útiles y yo tengo que saber esos escenarios. Si yo tengo un paciente que viene con un cáncer de colon y yo solo pido la ferritina, el paciente es muy probable que tenga 2000 de ferritina. 2000. Y sin embargo ese paciente tiene 17 hematocrito, 6 gramos de hemoglobina y un BCM de 64. ¿No le damos hierro porque tiene 2000 de ferritina? Exactamente, es un reactante de fase aguda. Entonces, en ciertos escenarios, nuestro cutoff de ferritina es diferente. Y estos son los escenarios donde ustedes tienen que tener en cuenta. Cualquier paciente con algún grado de inflamación que tenga una ferritina de 100 o menos, yo tengo que pensar que está ferropénico, porque la inflamación hace que la ferritina suba. Entonces, claramente partió ya de poco y por eso subió poco. En un paciente con falla cardíaca, yo pretendo, como les comenté hace un rato, ferritinas también altas, entonces menos de 300 también me está hablando de ferropenia. Lo mismo si viene un paciente renal crónico, yo tengo que esperar ferritinas de más de 500 y en el cáncer tendría que esperar ferritinas de más de 800. En todo el resto de los casos
tengo que sospechar la posibilidad de que ese paciente, pese a todo, tenga una ferropenia. Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo tengo para tratar a un paciente en el preoperatorio y poder llevarlo con la anemia corregida? Claramente, como dijimos que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente, lo que más vamos a desarrollar es el tema del tratamiento con hierro. Pero contamos también con la eritropoyetina y tenemos que definir a quién se lo vamos a dar y si esto en relación a las transfusiones es costo efectivo o no. Contamos con diferentes preparaciones de hierro. Ya les digo que no van a escuchar en ningún momento para esta presentación el uso del hierro intramuscular. ¿Por qué? Porque la disponibilidad del hierro intramuscular después de que se dio es muy errática. Y la realidad es que nosotros necesitamos saber qué es lo que va a pasar con el hierro que le estamos dando al paciente. Entonces, no hay estudios en PBM con hierro intramuscular. Ahora, bajemos un cambio a la realidad. Si yo no tengo hierro endovenoso y tengo una paciente hipermenorreica que no tolera el hierro oral, ¿le puedo dar hierro intramuscular? Y sí. Entre no darle nada, darle una transfusión y darle el hierro intramuscular, claramente usemos el hierro intramuscular, valoremos la respuesta, sepamos que es más lenta, que puede ser lenta y tardía, pero es una opción entre decidir transfundir o dar hierro. En relación a cómo dar el hierro oral aproximadamente hay que calcular entre 40 y 60 miligramos día u 80 miligramos, pero lo que se está viendo hoy es que en vez de dar como solíamos dar 2 comprimidos por día y que muchas veces decíamos de darlo en ayunas con el tema del jugo de naranja, hoy se están haciendo estudios que muestran que se consigue mucho mejor tolerancia digestiva, que este no es un factor menor porque es lo que causa muchas veces que los pacientes dejen el tratamiento, dándolo una vez al día, en días alternos, 80 miligramos, y sin agregarle al momento de la ingesta el tema del ayuno y el jugo de naranja. Se le puede decir al paciente que lo tome con la comida y en esa comida agregue un poco de jugo de limón en la ensalada, algún acidificante, y alejarlo de la ingesta de los inhibidores de la bomba de protones. Pero esta está siendo la nueva manera de dar el hierro que se está consensuando en los programas de Patient Blood Management cuando hay tiempo de darlo en forma oral. La opción terapéutica como gold standard para mi gusto, porque es la que te permite muy rápidamente sacar a los pacientes de la situación de ferropenia, es el hierro intravenoso, ya sea en su forma de hierro sacarato o de hierro carboximaltosa. Los distintos productos que hay en el mercado tienen distintas fórmulas para calcular la cantidad de hierro que le voy a aplicar al paciente, pero sí lo que está establecido es que al cálculo del aumento de hemoglobina que yo quiero hacer, siempre agrego 500 miligramos más por lo que supongo que el paciente va a perder en esa cirugía que dijimos que andaría en los 500 mililitros. Entonces le calculo un plus en lo que le voy a aplicar para la pérdida quirúrgica. Hay distintas fórmulas para el hierro carboximaltosa, para el hierro sacarato. La gran diferencia que hay que recordar es el tiempo que lleva cada uno en la administración y la dosis que se puede dar en cada administración. El hierro carboximaltoso se puede dar hasta 1 gramo en 15 minutos, contra el hierro sacarato que lo máximo que se puede dar aceptado es de 200 miligramos y esos 200 miligramos se aconseja darlos entre 2 y 3 horas. Entonces, para el paciente no es lo mismo y muchas veces para la institución, porque una cosa es tener armada una clínica de tratamiento de la anemia preoperatoria donde vos tenés un sillón que ponés al paciente
durante 15 minutos para hacer la infusión y otra diferente es cuando lo tenés que poner 3 horas. Pero de todos modos las dos opciones desde el punto de vista de reducción del requerimiento transfusional son válidas. Esta es la fórmula para el hierro sacarato y en relación a los dos hierros, para no tener una complicación que sí se ve y se ve sobre todo cuando se da hierro en el posoperatorio, hay que acordarse que las infusiones de hierro en el momento que pasa el hierro no hay que pasarlo con otros fármacos y que cuando termina de pasar el hierro hay que pasar solución fisiológica sola para que no quede pequeños depósitos de sales de hierro en contacto con el endotelio que generan flebitis, que es la complicación más frecuente cuando no se cumple con este requisito, que es pasar el hierro por vía solo y finalizar las infusiones tanto de sacarato como carboximaltosa con solución salina y recién después empezar la infusión del antibiótico, el potasio o lo que sea que fuere que necesita el paciente. Fíjense que el 50% de los pacientes responden al cabo de los 5 días, con lo cual nosotros estamos pidiendo una consulta para una cirugía de cadera 4 semanas antes. El 50% de los pacientes ya van a estar bien a la semana. ¿Qué les quiero decir con esto? Que podemos empezar a hacer las normas argentinas, que entonces en vez de hacer la consulta las 4 semanas antes, la hacemos 3 días antes, no. La realidad es que tendríamos que tratar de cumplir las normas tal cual están establecidas, pero lo que sí quiero transmitirles es que costo-beneficio, si por lo que fuere el paciente es visto y se va a operar dentro de la semana y ustedes detectan la anemia ferropénica, están avalados igual a hacer el tratamiento previo porque el paciente cuando salga de la cirugía ya va a estar en ese pico de salida de su anemia ferropénica y entonces no va a requerir tampoco esas transfusiones que muchas veces terminamos dándoles para que puedan recuperarse después de la cirugía. Entonces, el tratamiento de la anemia hay que hacerlo aún cuando no tengamos el tiempo porque el hierro empieza a actuar en forma inmediata. Otra cosa que es poco sabida es que cuando hay ferropenia, muchas veces los pacientes tienen trombocitemia, es decir, aumento de las plaquetas causada por la falta de hierro. Con lo cual el paciente entra con el depósito de hierro sin corregir y tiene más riesgo trombótico porque tiene las plaquetas aumentadas por esa causa. Entonces, en el momento que yo me entero que el paciente tiene el déficit de hierro antes o después de la cirugía, corresponde que lo trate. Cuanto más rápido lo trate, más lo alejo al paciente de la posibilidad transfusional. Y si yo empiezo a tratar la ferropenia, inmediatamente si el paciente empieza a usar ese hierro a nivel de la miosina, a nivel de la hemoglobina, y si el paciente está en reposo, piensen por favor que la transfusión no es necesaria, que ya lo están tratando, que la transfusión solo va a ser necesaria si el paciente está sintomático. ¿Cuáles son los pros y los contras de un tratamiento en relación con el otro? El hierro oral tiene como contra que requiere mucho tiempo para poder dar toda la cantidad de suplementación que necesitamos, que no va a alcanzar a ser efectivo en un preoperatorio cuando tengo ferritinas de menos de 4 nanogramos, que no es raro. Una mujer que menstrua 7 días al mes y que nunca la trataron, no es raro que a los 35 años esté manejando estos depósitos y encima tuvo 1 o 2 hijos. El aumento entonces de la hemoglobina va a ser lento y suele tener efectos gastrointestinales bastante importantes que hacen que la gente adhiera poco al tratamiento. Claramente, como ventaja, es de venta libre, es un costo relativo bajo porque tampoco es tan barato, y es efectivo si el paciente no toma inhibidores, etcétera, que le inhiban la absorción. ¿Cuál es la ventaja del hierro endovenoso? Claramente la velocidad en reponer depósitos. El hierro endovenoso realmente, sobre todo en pacientes clínicamente sanos,
pongamos un paciente que viene a hacerse una cirugía traumatológica, una mujer que viene a hacer la miomectomía o la histerectomía, que no tienen enfermedades de base graves, la reposición, estuve toda la mañana buscando esas 2O y no las podía encontrar, tienen una muy rápida reposición de los depósitos. Aún en el paciente inflamado, el paciente responde. Si ustedes tienen un paciente que va a una cirugía de cáncer de colon, que está ferropénico porque su tumor venía sangrando, o un cáncer de esófago, que además tiene el agregado de que por ahí ya venía también haciendo quimioterapia, uno dice, bueno, no, lo transfundo cuando llega la cirugía y ya está. Tengan en cuenta que lo que están haciendo con esa conducta es empeorar el pronóstico de una patología que hoy es curable. Entonces, transfundiéndolo, lo que hay que hacer es darle hierro endovenoso, que automáticamente los glóbulos lo pueden utilizar para hacer glóbulos nuevos. No es que se va a quedar bloqueado en la ferritina esa elevada como reactante de fase aguda. Entonces, esos pacientes, el hierro endovenoso es altamente útil, cosa que no pasa en estos pacientes con el hierro oral. Es práctico y es seguro. Ahora les voy a mostrar en relación a efectos adversos que hay grandes mitos con los efectos adversos y las infusiones de hierro. La realidad es que nosotros lo usamos hace ya como 10 años. Yo jorobo que tengo un spa de mujeres hipermenorreicas que vienen mensualmente a ponerse su hierro endovenoso y no tenemos complicaciones. De hecho, el girocama se tornó tan importante que en la clínica terminaron destinando 2 habitaciones que eran privadas, las dividieron en 4 y pusieron 4 sillones en cada una, porque no tenía sentido que estas pacientes que normalmente no tienen complicaciones gastaran lo que implica acostarla en una cama, el cambio de sábana, piripipi, para hacer todo esto, porque normalmente no tenemos complicaciones. Sí requiere un personal entrenado, porque hay que poner la vía en forma adecuada, no tiene que infiltrarse, porque existe la posibilidad de la idiosincrasia y que un paciente alérgico tenga una reacción alérgica y que entonces haya un personal entrenado que pueda manejar la situación. Por ende, requiere un espacio dentro de una institución hospitalaria, no es que le puedes mandar la enfermera a domicilio. Hoy los hierros dextranos no se usan prácticamente en la Argentina, pero es la herencia de los hierros dextranos lo que ha dejado el gran mito de las reacciones anafilácticas, sobre todo que había con los hierros endovenosos. Hoy con las formulaciones de hierro sacarato y de hierro carboximaltosa realmente es excepcional, pero como cualquier otro medicamento puede haber un paciente que en particular tuviera alergia al hierro o alguno de los componentes de la preparación. Quería mostrarles en relación a costo-efectividad la comparación entre tratar a los pacientes, por ejemplo, en cirugías de rodilla, con hierro versus con transfusión, y si muestra el hierro endovenoso ser costo efectivo. La realidad es que los pacientes, al disminuir la tasa de transfusión, tuvieron menores complicaciones y tuvieron menos días de internación que los pacientes que no recibieron tratamiento de la ferropenia con hierro. ¿Podemos combinar esto con el uso de eritropoyetina? Sí, efectivamente el uso de eritropoyetina nos sirve. ¿Cuándo? Cuando pensamos en pacientes que tengan componente inflamatorio que nos pueda demorar la respuesta, la eritropoyetina nos puede ayudar. En pacientes con componente renal, la eritropoyetina es un arma importante. Y en pacientes donde nos apura la cirugía por algún motivo, la eritropoyetina va a ser una herramienta que va a acelerar la respuesta al hierro. Y también ha mostrado ser costo efectiva. Hay que ser cuidadoso y hay que usarlo con supervisión con el hematólogo, pero es una alternativa válida. Esto es a modo de ejemplo la cantidad infinita de estudios que hoy muestran
el uso de hierro solo, hierro combinado con con eritropoyetina y la disminución del requerimiento transfusional. De todos estos que son en cirugía cardíaca, solo hubo 2 grupos que no consiguieron reducir el consumo transfusional, pero a veces hay que evaluar en los trabajos en qué contexto se hicieron los trabajos, porque los que no tuvieron éxito muchas veces no tenían políticas de manejo de la hemostasia que permitieran entonces reducir también la transfusión, porque en cirugía cardíaca esto va de la mano. Si vos haces un programa de infusión de hierro perioperatorio, pero no lo acompañas de un programa de manejo del sangrado, muy probablemente no puedas ver la disminución de las transfusiones. En cirugía ortopédica, al contrario, todos los trabajos que están publicados demostraron que haciendo el manejo con hierro perioperatorio conseguían disminuir la exposición de los pacientes a transfusiones con los beneficios consiguientes. Una fórmula sencilla que uno puede utilizar en pacientes con menos de 100 de ferritina que van a cirugías selectivas grandes es dar 500 miligramos de hierro para reponer la ferritina del paciente y que levante los glóbulos, y los 500 extra que dijimos calculando lo que va a necesitar en el posoperatorio. Puede darle una sola dosis alta de eritropoyetina, la vitamina B12 que se puede dar oral y el ácido fólico que se puede dar oral. Con esta combinación práctica uno puede manejar las anemias preoperatorias entre 4 y 3 semanas antes y llevar a los pacientes con hemoglobinas y hematocritos adecuados. O puede llevar al paciente con una hemoglobina y un hematocrito justos, pero disminuyendo la exposición a transfusiones y pensando que ese paciente tiene su propia capacidad de respuesta en el posoperatorio, donde por el reposo puede tolerar mucho más manejar valores de anemia leves. Y esto es solamente para mostrar en relación a seguridad del paciente, se establecen cuáles son los distintos tipos de medidas que pueden ser costo efectivas desde la seguridad, y la realidad es que esta es una intervención, dar el hierro preoperatorio y posoperatorio, de bajo costo y de alto impacto, porque al reducir la transfusión estamos reduciendo mucho el costo de la internación, con lo cual estamos aumentando la seguridad del paciente, reduciendo los costos y mejorando la calidad de atención. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá hoy a la mañana.